Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos. Se me escurren mis lágrimas porque pues no puedo darle a mi familia lo que yo quisiera. Pues ni modo, así es mi vida. Ellos son los hombres más poderosos de México. Su fortuna es tan grande que algunos han figurado incluso en el ranking de los más ricos del mundo. Pero lo que pocos saben es que estas 23 familias que hoy controlan la mayor parte de la economía del país se hicieron ricos mientras México se hundía en la pobreza, en una de las peores crisis económicas de su historia, en la que muchos han catalogado como el segundo mayor robo de México después de que se perdiera la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. Pero ¿cómo lograron estas 23 familias hacerse de una fortuna tan inmensa? ¿Cuál fue el papel del expresidente Carlos Salinas de Gortari en medio de este atraco? ¿Y cómo lograron borrar cualquier rastro de evidencia del saqueo tan grande que concentró la riqueza del país en manos de unas cuantas personas? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. En el pasado video hablamos de cómo Rusia consolidó uno de los robos más grandes de su historia, malbaratando todas las empresas nacionales para concentrarlas en manos de unos cuantos oligarcas rusos, que hasta hoy controlan la economía de Moscú. Pero esta historia de la que hoy vamos a hablar es aún más terrible que la historia del saqueo de la riqueza de Rusia después de la Unión Soviética, con exactamente el mismo modus operandi y casi durante los mismos años. Hablemos de México y de cómo la distribución de la riqueza nacional tuvo un parteaguas vergonzoso, un antes y un después entre la pobreza y la pobreza extrema. Para entenderlo, hagamos historia. Todo comenzó aquí, en el sexenio de este terrible personaje, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Para México ver este rostro es recordar una de las historias más duras del país, en las que, al igual que estaba sucediendo con Mikhail Gorbachev en Rusia, simultáneamente en México se privatizaban y malbarataban cientos de empresas que eran propiedad del Estado para prácticamente regalárselas a una pandilla de pillos que se convertirían en respetables millonarios. Para dimensionar de qué tamaño pudo ser el robo durante este periodo, al final del gobierno de Salinas, el número de mexicanos más ricos del mundo registrados por la revista Forbes pasó de una sola familia, los Garza Sada, a una pandilla de 23 nuevos multimillonarios que sumaron en conjunto 41.900 millones de dólares en un solo año, que fue de 1993 a 1994. Justo en el mismo año en que también se inició una crisis económica que disparó los niveles de pobreza al 69% de los mexicanos. A esa horrorosa crisis del 94 también se le conoció como el efecto tequila, el error de diciembre, y para muchos especialistas, esa fue la mayor crisis económica que ha enfrentado México en toda su historia moderna y que terminó por afectar a empresas, familias e incluso a la economía mundial. Yo era un niño cuando eso ocurrió y me acuerdo claramente porque yo era el clásico niño de los mandados. El día anterior me mandaron a comprar lo de siempre: 1 kilo de tomates por 2 pesos, 1 kilo de tortillas por 1 peso y algunas otras cosas. Al día siguiente, el mismo kilo de tortillas que había costado 1 peso ya costaba 7. Y en menos de 24 horas lo mismo pasaba con casi todo. El resultado de eso fue regresar a casa con las manos vacías y con un asombro que nadie podía creer. Mientras muchos no teníamos para comprar un solo kilo de tortillas, una pandilla de ladrones se convertían en los 23 hombres más ricos de México e incluso del mundo. Primero, ¿quieres saber por qué ocurrió esta terrible crisis económica? Bueno, hubo varios factores, pero te voy a decir algunas de las razones principales. La primera de ellas fue
un déficit fiscal histórico que se originó al final del sexenio de Carlos Salinas, en donde el país estaba hecho un polvorín, entre el asesinato de destacadas figuras como el cardenal de la Iglesia Católica, Juan Jesús Posadas Ocampo, hasta el mismo candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y el secretario general del mismo partido, Francisco Ruiz Massieu, que por cierto, era excuñado del mismo presidente Carlos Salinas de Gortari. Y después de todo eso, México terminó en 1994 con una profunda crisis política en donde la presencia de Carlos Salinas era insostenible. Pero al igual que sucedió con los oligarcas rusos en tiempos de Gorbachov, Salinas tuvo que apostar una enorme cantidad de dinero para comprar o ganar las elecciones tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que a pesar de ser del mismo partido que Carlos Salinas, era un claro opositor y crítico de su gobierno. Así que el dinero para ganar la elección después de la muerte de Colosio, por supuesto que provino de las arcas del gobierno. Y eso provocó un aumento desmesurado en el gasto público con un nivel del déficit histórico que representó el 7% del Producto Interno Bruto. Y gracias a esa crisis económica, miles de mexicanos perdieron sus empleos o sus propiedades. Según datos del propio INEGI, en 1996, el índice de personas con pobreza patrimonial fue del 69% de la población. Y con eso se desató una incontrolable oleada de violencia e inseguridad que ha ido escalando hasta el día de hoy. Mientras México se hundía en la violencia y la pobreza, había un selecto grupo de empresarios, si se les puede llamar así, que se enriquecían mientras México se hundía. A este atraco, que fue uno de los robos más grandes en la historia de México, se le puso un nombre elegante, al igual que en la Rusia de Gorbachov. Se le llamó privatización. Y en el video pasado, donde hablamos de la historia de los oligarcas rusos, veíamos las enormes coincidencias en estos esquemas de privatización en ambos países. Bueno, esto no fue del todo una coincidencia. Ahora te voy a hablar de eso. Pero al igual que con Gorbachov, en donde un grupo de asesores estadounidenses le aconsejaron a Rusia, tras la caída de la URSS, privatizar todas las empresas que eran propiedad del gobierno para adoptar un modelo capitalista, en México estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio justo ese año, entre Estados Unidos, México y Canadá. Y una de las condiciones para que esto pasara era que el Estado mexicano abandonara la concentración de empresas y las privatizara, obviamente a manos de particulares. Y eso fue lo que hizo Carlos Salinas. Pero tal como pasó en Rusia, lo hizo malbaratando las empresas que eran propiedad del gobierno mexicano para trasladarlas a sus amigos y a su círculo más cercano. Y al regalarles empresas multimillonarias que eran propiedad de México a 23 familias del país, los convirtió en supermillonarios de la noche a la mañana. Al punto que, mientras la tasa de crecimiento promedio de millonarios en todo el planeta era del 15%, en México la nueva tasa de millonarios era del 85%, convirtiéndola en uno de los países con más números de nuevos ricos. Entre ellos, quien fuera en algún momento el hombre más rico de todo el planeta, Carlos Slim Helú, que fue quien adquirió la empresa de telefonía que antes era propiedad del gobierno mexicano, Teléfonos de México o Telmex, aun cuando no fue él quien hiciera la oferta más alta. Pero no solo se le vendió Telmex a un precio de regalo. Después de rematarle la única empresa telefónica del país, los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo también le autorizaron a Slim a aumentar en un 150% las tarifas telefónicas en un periodo de 2 años. Y bueno, no tenías ninguna otra opción de contratar a la competencia porque no había. Él era el dueño de la única compañía telefónica del país. Y con eso se consolidó un monopolio internacional en el mercado de las telecomunicaciones. Hoy en día la fortuna de Carlos Slim supera los $80,000 millones y se encuentra entre los 20 hombres más ricos del planeta. Su empresa más conocida es América Móvil,
una de las compañías telefónicas más importantes de toda Latinoamérica, y también es accionista de empresas como Apple, Sears o Sears, The New York Times, Telcel y muchas otras grandes empresas. Pero la forma en la que Slim y otras 23 familias mexicanas se convirtieron en multimillonarios ha sido un tema de debate desde la década de los 90. Y es que Slim fue uno de los grandes beneficiados de las privatizaciones realizadas por el gobierno de Carlos Salinas, comprando la mayor parte de las acciones de Telmex por un valor cercano a tan solo $450 millones, cuando el valor real de Telmex era de más de $8,000 millones aproximadamente. Es decir, la compró en mucho menos de una décima parte de su valor real. Pero Slim no fue el único que aprovechó la venta de garage de Carlos Salinas, que, según reportes de la época, se presume que estuvo plagada de hechos de corrupción, abusos de poder e influyentismos. Muchos otros empresarios mexicanos también incluyeron su nombre en la lista de los más ricos del mundo. Y es que la privatización de empresas estatales no se trataba de una política exclusiva de México, sino que fue una tendencia que comenzó con la gestión de Margaret Thatcher en Reino Unido y poco tiempo después se convertiría en la norma a seguir según las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y fue así como en México se promulgó la desastrosa Ley de Entidades Paraestatales, en donde también se incluirían las empresas descentralizadas de México, comenzando por la privatización de empresas estatales y sectores esenciales como la banca y la telefonía. Incluso se incluyeron reformas para privatizar ferrocarriles y la comunicación de satélites. Entre todas las empresas que fueron privatizadas y las personas beneficiadas de esas privatizaciones, podemos encontrar a nombres muy famosos como el mismo Carlos Slim Helú con Telmex, Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca, Roberto Hernández Ramírez con Banamex, Roberto González Barrera con Grupo Banorte y sobre el goce de concesiones mineras, Alberto Baileres y Jorge Larrea Ortega, padre de Germán Larrea Mota Velasco de Grupo México, cuya minera Buenavista, por cierto, causó un derrame de tóxicos en ríos de Sonora durante agosto del 2014. Y esto solo por citar algunas de las cientos de empresas que fueron malbaratadas en el proceso de privatización. Al inicio de las privatizaciones con el gobierno de Miguel de la Madrid, existían 1,155 empresas estatales, y para cuando concluyó el mandato de Salinas, solo quedaban apenas 200 empresas en manos del gobierno. Aunque si bien es cierto que desde 1982 el gobierno de México, bajo la administración de López Portillo, había nacionalizado la banca para afrontar la crisis económica de la época, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas se encargarían de derogar esos decretos realizados por López Portillo en 1982 y finalmente, durante el sexenio de Carlos Salinas, decidió privatizarse nuevamente la banca y abrirla a capitales nacionales y extranjeros. Este hecho fue quizás uno de los más polémicos en ese momento. Por mencionar un ejemplo, Bancomer fue adquirida por Grupo BAMSA, Valores Monterrey y Visa, Valores Industriales y otro grupo de empresarios más como Eugenio Garza por 8.5 mil millones de pesos en ese entonces, por el 56% de las acciones, lo que para muchos se traduciría en un verdadero regalo que los hizo multimillonarios. Las denuncias de irregularidades en el proceso de privatizaciones durante el periodo de Carlos Salinas fueron contundentes. Prácticamente todos los empresarios que recibieron la oportunidad de comprar empresas de México a precios muy por debajo de su valor real formaban parte del círculo más cercano del entonces presidente Carlos Salinas. Además, en muchos casos ni siquiera hubo un proceso de licitación real. Simplemente se les regalaron prácticamente las empresas que eran de México y en muchos casos se desconoce su precio y si realmente pagaron por ellas. Pero de eso no hay evidencia. Es como si nada hubiera pasado. Y es que, después de muchos años durante el gobierno de Felipe Calderón, millones de documentos que formaron parte de esas negociaciones del proceso de privatización, en donde estaban todas las irregularidades, simplemente desaparecieron.
Este hecho ocurrió en el año 2010 en unas bodegas ubicadas en Monterrey, en donde curiosamente se habían quedado sin vigilancia porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había dejado de pagar esas bodegas y como consecuencia de eso, un grupo de delincuentes lograron sustraer sin ser vistos millones de documentos que suponían un peso estimado de 150,000 toneladas de papel distribuidos en aproximadamente 50,000 cajas. ¿A qué ladrón común le interesaría robarse 150,000 toneladas de archivo? Esos documentos contenían básicamente toda la información de los procesos de privatización de México de 31 empresas en particular, entre las cuales se encontraba Conasupo, Aeronaves de México, también conocida como Aeroméxico, y la Corporación Mexicana de Radio y Televisión, que se convertiría años después en TV Azteca. Y es que el punto central de la discusión no es si esas empresas debían privatizarse o seguir en manos del gobierno. De lo que se trata realmente es de un proceso en el que se benefició a empresarios, amigos, mientras México se hundía en la pobreza. Es esa la principal razón por la que se formó un México con una terrible distribución de la riqueza que ha ocasionado que un grupo reducido de empresarios maneje la mayor parte del capital de México y se multiplique su poder e influencia a lo largo del tiempo. Se me escurren mis lágrimas porque pues no puedo darle a mi familia lo que yo quisiera. Pues ni modo, así es mi vida. Dime en los comentarios cuál es tu versión sobre esto. Y si te ha gustado mi video, ayúdame suscribiéndote a mi canal para que no te pierdas ninguno de mi contenido. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.